Hay algo dentro de ti que siente el infinito, incluso cuando el mundo insiste en mostrarte solo lo que tus ojos pueden ver. Esta es la semilla de toda filosofía, de toda ciencia y de la curiosidad humana más profunda. Es lo que nos conecta, un impulso irresistible de mirar el vasto manto negro salpicado de luces antiguas y preguntar, ¿de qué se trata? Y, lo que es más importante, ¿dónde encajo yo en este inmenso espectáculo? Respira, siente el vasto espacio dentro de ti. Stephen Hawking, el visionario que descifró el tejido del espacio-tiempo mientras su propio cuerpo se consumía, nos dejó no solo ecuaciones y teoremas complejos, sino una carta eterna sobre el misterio de la existencia. Dijo que comprender el universo comienza con comprenderse a uno mismo. No es un ejercicio de ego, sino de humildad radical. Reconocer que estamos hechos de polvo de estrellas y que la misma energía que generó las galaxias reside, de alguna manera, en la capacidad de nuestra mente para contemplarla. Este viaje no se trata de memorizar fórmulas de agujeros negros, aunque son magníficamente importantes. Se trata de despertar. Se trata de la expansión que se produce en la conciencia cuando permitimos que las palabras de un maestro como Hawking derriben los muros de nuestra percepción cotidiana. Sus mensajes no eran meros hechos científicos, eran invitaciones filosóficas urgentes para que abandonáramos el consuelo de la ignorancia y abrazáramos la gloria de la incertidumbre. Piense en la escala por un momento. Vivimos en un planeta azul pálido que gira alrededor de una estrella promedio en las afueras de una galaxia de cientos de miles de millones de estrellas, y esta galaxia es solo una entre los billones del universo observable. Ante tal magnitud, es natural sentirse insignificante. Es la primera reacción instintiva de la mente, el terror a las escalas. Pero Hawking revirtió ese sentimiento, transformó la insignificancia en grandeza. La verdadera maravilla, argumentó, no es lo pequeños que somos, sino cuán grande es nuestra capacidad de saber cuán pequeños somos. Somos la única porción conocida del cosmos que ha desarrollado la capacidad de observar, medir y teorizar sobre su propio origen y destino. Somos, en esencia, una forma para que el universo se perciba a sí mismo. Y cuando esta percepción se estrecha, cuando nos centramos solo en las preocupaciones inmediatas, en las pequeñas disputas de la vida cotidiana, o en las fronteras limitadas de nuestro propio patio mental, perdemos el rumbo de la existencia. Es como tener un telescopio apuntando a una pared. La curiosidad, para Hawking, era el motor de la vida, la brújula que evita que la mente se estanque. No una curiosidad superficial, sino ese hambre voraz de buscar la ley fundamental que lo rige todo, desde el movimiento de una hoja hasta la danza de las galaxias. Este es el fundamento que nos legó, la creencia inquebrantable en la inteligibilidad del cosmos, la creencia de que aunque el universo es complejo, sigue reglas, y si sigue reglas, nosotros, armados de razón, matemáticas y observación paciente, podemos descifrarla. La ciencia, en este contexto, deja de ser una disciplina fría y se convierte en un acto de poesía racional, el intento humano de leer la mente de Dios, para usar la expresión que él citaba a menudo, o, más precisamente, de comprender las leyes que gobiernan la realidad, sin necesidad de un legislador externo. La expansión de la mente que propuso no fue pasiva. No bastaba con saber que el universo es vasto, tenías que sentir la inmensidad, internalizarla y dejar que esa perspectiva informara todas tus decisiones y percepciones. La mayoría de la gente vive en una burbuja de tiempo y espacio extremadamente limitada. Vivimos en el presente inmediato, con preocupaciones que rara vez se extienden más allá de la próxima semana o del próximo ciclo de noticias. Pero Hawking nos obligó a afrontar el tiempo profundo, los 13.000 millones de años que nos precedieron y los incontables miles de millones que vendrán. Esta contemplación del tiempo profundo nos libera de las ataduras de la aparente finitud, cuando comprendes que el tiempo y el espacio están interconectados, que la gravedad no es una fuerza sino la curvatura del tejido mismo de la realidad, causada por la masa y la energía. No solo obtienes conocimiento, cambias tu forma de estar en el mundo. Te das cuenta de que nuestras estructuras mentales de ahora y aquí son meras conveniencias, aproximaciones útiles, pero no la realidad última. La realidad última es maleable, dinámica e infinitamente más extraña que la ficción que creamos para consolarnos. El gran conflicto filosófico, el drama interior del buscador, reside precisamente en este abismo entre la inmensidad del cosmos y la pequeñez de nuestra conciencia centrada en lo inmediato. Nos sentimos insignificantes y buscamos un propósito en las cosas que son, a escala cósmica, transitorias y efímeras. Buscamos control en un universo que es inherentemente caótico
y que opera según principios probabilísticos, no deterministas. Y es esta búsqueda infructuosa de control la que genera gran parte de nuestro dolor y limitación interior. Alcon Ng, irónicamente aprisionado por una enfermedad que le privaba de su capacidad para moverse y hablar, se convirtió en el mayor embajador de la libertad mental. Nos enseñó que la única prisión real es la de la ignorancia autoimpuesta. Cuando intentas controlarlo todo, olvidas que somos solo una pequeña parte del cosmos, y es precisamente esta humildad la que revela claridad. La rigidez mental, la negativa a considerar nuevas ideas o la aceptación dogmática de viejas creencias es lo opuesto a la expansión que predicaba. Lo que nos ofreció fue un escape, escapar a través de la mente. Si el cuerpo está limitado por la gravedad y el tiempo, la mente, alimentada por la curiosidad, puede viajar hasta el borde de un agujero negro, presenciar el comienzo del espacio-tiempo en el Big Bang o especular sobre la posibilidad de multiverso. Esta capacidad de trascender lo físico a través de la imaginación basada en la ciencia es el verdadero superpoder humano. Es nuestra forma de participar del infinito. En el incesante ruido de la vida moderna, a menudo se ignora el silencio cósmico. El universo no grita sus verdades, susurra a través de las constantes matemáticas, las simetrías de las leyes de la física. Y para escuchar estos susurros, la mente debe estar en un estado de silencio interior, un silencio que no esté vacío, sino lleno de contemplación racional. Es la diferencia entre el caos mental y la comprensión profunda. Hawking fue un maestro en llevarnos al límite. Nos confrontó con la finitud de nuestra existencia individual, pero simultáneamente con la infinidad de la frontera del conocimiento. Nos recordó que el mayor enemigo del descubrimiento no es la falta de recursos, sino la ilusión de que ya sabemos lo suficiente. La arrogancia intelectual es un agujero negro que chupa la luz por curiosidad. Por tanto, el legado de Hawking es un llamado a la apertura para aceptar que las respuestas que tenemos hoy son provisionales, la apertura a cuestionar la naturaleza misma de la realidad, la apertura para sentir la sublime belleza de las matemáticas detrás de todo. Hay una parte de ti que solo despierta cuando te das cuenta del espacio infinito dentro de tu propia mente. No es un espacio metafísico inalcanzable, sino un espacio cognitivo, una capacidad ilimitada para aprender, cuestionar y ampliar la propia frontera del conocimiento. De este descubrimiento, de cómo las palabras de este visionario pueden ser la clave para desactivar las limitaciones autoimpuestas de tu mente, es de lo que hablaremos a continuación. El vasto escenario que nos rodea, la oscuridad permeada por puntos de luz de un pasado lejano, no es solo un escenario, es la esencia. Si en la primera parte revelamos la necesidad imperativa de romper la rigidez de la mirada cotidiana, ahora necesitamos profundizar en la mecánica de esta expansión, en lo que Stephen Hawking reconoció como la paradoja central de la condición humana, que somos criaturas de insignificancia geodésica, contenidas en un pequeño punto azul, pero dotadas de una conciencia capaz de abarcar el infinito. El peligro no reside en nuestra pequeñez física, sino en la aceptación voluntaria de la pequeñez mental. Hawking nos enseñó que la humildad científica es la puerta de entrada a la verdadera grandeza. Mire la abrumadora inmensidad del cosmos, cada estrella, cada galaxia, cada agujero negro que desafía nuestra lógica newtoniana. Es un recordatorio constante de que lo que sabemos es solo una nota tímida en una sinfonía de misterio. Si nos cerramos, si insistimos en que la realidad se limita al espectro visible o al horizonte de nuestra experiencia inmediata, estamos cometiendo el más trágico de los errores filosóficos. Estamos rechazando la oportunidad de que el universo utilice nuestra mente para comprenderse a sí mismo. La curiosidad, por tanto, no es un lujo intelectual, es un imperativo biológico y cósmico. Es el motor que nos permite trascender las fronteras de la finitud. Pero ¿qué pasa cuando esa curiosidad encuentra barreras? ¿Qué detiene a la mente en su búsqueda de la verdad última? Hawking, cuya existencia misma fue una lucha contra las barreras físicas impuestas por la enfermedad, comprendió profundamente la naturaleza de la limitación. La debilidad, nos muestra, no reside en la ausencia de respuestas, sino en la ausencia de preguntas. Muchos de nosotros vivimos en una prisión de causalidad simple. Creemos que el universo debe ser coherente, que debe tener sentido inmediato a la luz de nuestra experiencia sensorial diaria. Esperamos que la mecánica cuántica se doblegue ante la relatividad general, que lo micro y lo macro se unan en una ecuación simple, que la vida tenga un propósito legible en negrita. Cuando esta simplicidad falla, cuando nos enfrentamos a la turbulencia de la incertidumbre cuántica,
o al silencio indiferente de las distancias cósmicas, tendemos a retroceder, a imponer fronteras allí donde la ciencia ha encontrado fluidez. La mente humana es estructuralmente adversa al caos y la incertidumbre. Buscamos patrones, buscamos orden, porque el orden nos ofrece la ilusión de control y seguridad. Sin embargo, el universo, como demostró repetidamente Hawking, al explorar la danza de los N agujeros negros, prospera al borde del caos. El universo es elegante, sí, pero su elegancia es compleja, no simplista. Exige que dejemos de lado la necesidad de saber todo el tiempo y que aceptemos la belleza de la probabilidad. La introspección profunda, la que nos conecta con el pulso del cosmos, requiere que afrontemos el dilema de la finitud. Somos finitos en tiempo y espacio, pero nuestra búsqueda de comprensión es infinita. Es en este punto de tensión, entre el yo que es breve y el universo que es eterno, donde nace la verdadera expansión mental. La mente que se expande es la que puede sostener la contradicción. Somos polvo de estrellas, insignificantes ante la cronología cósmica, y sin embargo, somos el mecanismo a través del cual ese polvo de estrellas gana voz, pensamiento y capacidad de descifrar. La limitación interior no es la falta de inteligencia, sino la falta de apertura. Es la rigidez dogmática, ya sea científica, religiosa o existencial, la que impide el flujo de comprensión. Hawking nos advirtió contra la complacencia intelectual, contra la peligrosa idea de que ya hemos descubierto todos los secretos fundamentales. La búsqueda de la teoría del todo no era solo un objetivo científico, era una metáfora existencial de la necesidad de unificar todas nuestras experiencias y entendimientos fragmentados. Mientras el científico buscaba unificar la gravedad y las fuerzas subatómicas, el ser humano busca unificar su interior fragmentado con la inmensidad del exterior. Se necesita un esfuerzo consciente para mantener la mente elástica. Piensa en el concepto de espacio-tiempo, de forma personal. No somos entidades fijas que nos movemos a través de un escenario estático. Somos partes inseparables del tejido mismo de la realidad. Nuestro pasado no es solo un recuerdo, es parte de nuestra coordenada espacio-temporal. Nuestra tendencia a aferrarnos al pasado o a pensar ansiosamente en el futuro es, en esencia, una incapacidad para aceptar la geometría cuatridimensional de la existencia. El tiempo, a nivel cósmico, es mucho más maleable de lo que nuestros relojes nos hacen creer. Y esta maleabilidad debe reflejarse en nuestra capacidad de adaptación mental. Cuando nos sentimos perdidos, aplastados por la inmensidad del cosmos, es porque invertimos la ecuación. No deberíamos intentar reducir el universo para que se ajuste a nuestras mentes. Debemos expandir nuestra mente para que pueda acomodarse a la complejidad y magnificencia del universo. El dolor de la limitación interior es el grito de la conciencia que desea más, que intuitivamente sabe que la realidad es más rica, más profunda y más extraña de lo que la vida cotidiana nos permite experimentar. Hawking, cuando habla de la ausencia de un centro en el universo en expansión donde cada punto puede considerarse el centro, nos ofrece un modelo de conciencia. Si cada punto es igualmente central, entonces cada individuo, tú, yo, cada ser observador, tiene el potencial de ser el punto de observación más relevante del cosmos. La búsqueda de un propósito, que tanto nos aflige, no está ahí afuera, inscrita en piedras cósmicas, está intrínsecamente ligado a nuestra capacidad de observar, cuestionar e intentar, con brutal honestidad, comprender las reglas del juego. El propósito de la existencia es, en última instancia, la búsqueda incesante de comprender la existencia. No hay mayor misterio ni expansión mental más urgente. El dilema es que el ruido mental, las distracciones inmediatas, los pequeños dramas que consumen nuestra energía diaria, es el equivalente cósmico de un universo dominado por el ruido blanco. Es imposible escuchar la voz de la ciencia y la contemplación cuando la mente está saturada de irrelevancias. El silencio cósmico, ese vacío frío y amplio que tanto nos fascina, es también una invitación al silencio interior. Solo en silencio podemos empezar a distinguir las leyes fundamentales de la naturaleza de nuestras propias proyecciones y miedo. A menudo confundimos el conocimiento acumulado, información, con la sabiduría transformadora, comprensión. Hawking acumuló un vasto conocimiento, pero su sabiduría residía en su capacidad para admitir lo que aún no sabíamos. La mente que se conforma con la información sin buscar una comprensión profunda es como un telescopio apuntando a una pared. Solo vemos lo que está más cerca, perdiendo la inmensidad. Expandir la mente, desde una perspectiva hawkingiana, es un acto de valentía. Es la valentía de mirar hacia el abismo, el vacío cuántico, los límites del espacio-tiempo, y no retroceder asustados, sino fascinados. Es el coraje de aceptar que tal vez nunca alcancemos la teoría del todo, pero que la belleza está en el viaje de intentarlo, de estirar el límite de lo posible. Este viaje, esta constante superación del límite,
es lo que define nuestra grandeza. No somos grandes a pesar de nuestra insignificancia. Somos grandes por eso, porque la insignificancia nos obliga a una humildad que, a su vez, exige curiosidad. Y es la curiosidad la que finalmente nos libera de las ataduras de la percepción inmediata y estrecha. Hay una parte de ti, latente y silenciosa, que solo despierta cuando te das cuenta de que el espacio infinito que buscas no solo está ahí afuera, entre las galaxias más distantes, sino también aquí dentro, en la compleja arquitectura de la mente que lucha por comprender. Este descubrimiento no es el final, sino el verdadero comienzo. Es esta nueva perspectiva, el universo interior, en la que profundizaremos en la siguiente etapa de esta meditación. Si el universo es el escenario de la existencia, entonces la mente humana no es solo un pequeño espectador. Es el único espejo que permite al cosmos verse a sí mismo y ahora. En este punto final de nuestro viaje de reflexión, la gran paradoja se revela en toda su plenitud. Hemos llegado al clímax del mensaje de Hawking, donde la ciencia se disuelve en la filosofía y la física se une a la poesía de la conciencia. El visionario nos legó no solo ecuaciones sobre el tiempo, sino también una ética sobre cómo utilizar el tiempo que nos queda. Nos mostró que la finitud, tan temida y tan real, es la condición que, paradójicamente, confiere un valor infinito a nuestra capacidad de cuestionar. La vida de Stephen Hawking fue, en sí misma, la materialización de esta ética. Atrapado en un cuerpo que se desintegraba lentamente, utilizó su mente como una sonda cósmica, un faro de luz que desafiaba la entropía biológica. El mensaje final es la tranquila aceptación de que estamos hechos de polvo de estrellas, pero que este polvo, por un instante fugaz en la escala cósmica, alcanza la autoconciencia y la capacidad de mapear su propio origen. Nos recuerda que el tiempo, tal como lo entendemos, es una construcción. No existe un fin per se en el universo, solo existe la continuación de las transformaciones. Pero para nosotros, seres finitos, el tiempo es el recurso más preciado, y desperdiciarlo en trivialidades o estancamiento mental es el único verdadero pecado cósmico. La síntesis final de la visión de Hawking se basa en la humildad y la ambición combinadas. Humildad para aceptar que somos una pequeña partícula en un espacio inimaginablemente vasto. Ambición de utilizar el breve destello de nuestra conciencia para abarcar la mayor cantidad posible de esta inmensidad. Sostuvo que si pudiéramos descifrar la teoría del todo, entenderíamos el pensamiento de Dios, o, en términos más racionales, el mecanismo fundamental de la realidad. Sin embargo, rápidamente nos advirtió, la búsqueda de la respuesta es más importante que la respuesta misma. Es el proceso de ampliar los límites del conocimiento humano, de intentar alcanzar el borde del universo observable y, al mismo tiempo, la singularidad del agujero negro, lo que define nuestra dignidad como especie. La gran revelación, la epifanía final que nos ofrece Hawking, no reside en resolver una ecuación compleja, sino en la simple comprensión de que la curiosidad es, en esencia, una fuerza de la naturaleza. Tan fundamental como la gravedad o la luz, la curiosidad humana es el impulso que evita que el universo sea solo un drama silencioso. Es a través de él que el cosmos gana voz, a través de nuestros instrumentos, telescopios y, principalmente, nuestros pensamientos. La ciencia, para Hawking, nunca fue solo un conjunto de hechos fríos, era la forma más elevada de poesía, la narrativa épica de la realidad escrita en números y observaciones. Y aquí es donde se resuelve el dilema existencial. A menudo nos sentimos abrumados por la insignificancia. El cosmos es inmenso, nuestros problemas personales parecen muy grandes, pero en retrospectiva cósmica, son minúsculos. Hawking le da la vuelta a esta perspectiva. Nos dice, sí, somos pequeños, pero somos únicos. Somos el punto focal donde la materia se ha organizado de tal manera que puede contemplar la materia. Nuestra insignificancia física se ve compensada por nuestra singularidad cognitiva. El universo, sin mentes que lo observen, es solo un mar de energía y partículas. Es nuestra conciencia la que la transforma en historia, en belleza, en misterio. Por tanto, el mensaje final de un visionario que pasó su vida buscando unificar las leyes de la física es, irónicamente, un llamado a la unificación interior. La expansión de la mente que predicó requiere que eliminemos las fronteras internas que nos separan de lo vasto. Si permitimos que miedos triviales, prejuicios rígidos o una fijación en lo inmediato y superficial dominen nuestra existencia, en la práctica nos estamos encogiendo, creando agujeros negros mentales que consumen nuestra propia luz. La verdadera libertad, el verdadero significado de la existencia humana, es la libertad de pensamiento sin restricciones. Nos invita a mantener la mirada fija en las estrellas, no como un ejercicio de distracción, sino como un recordatorio constante de lo que es posible cuando la mente
se niega a aceptar límites arbitrarios. Mirar el cielo nocturno, según él, es un ejercicio de humildad y potencial. Cada punto de luz es una galaxia, 1.000 millones de soles, una historia de miles de millones de años. Y nosotros, aquí en la Tierra, somos capaces de captar esta imagen, procesarla y transformarla en conocimiento que trasciende la experiencia inmediata. Esta es nuestra verdadera escala de grandeza. No somos grandes en metros cúbicos, sino en años luz de comprensión. La contemplación de la Unive. Erso nos enseña la lección más profunda sobre la gestión del tiempo y la conciencia. El futuro no está predeterminado, a pesar de todas las leyes de la física que rigen el movimiento de las partículas. La mente humana, con su capacidad de elegir y crear modelo, introduce una complejidad que es, en sí misma, un tipo de libertad cuántica. Hawking no era un fatalista, era un optimista de la razón. Creía que mientras haya curiosidad, habrá progreso, y que nuestro papel no es encontrar consuelo en las respuestas, sino mantener encendida la llama del cuestionamiento. El verdadero legado del visionario es la democratización del misterio. Tradujo la complejidad de los agujeros negros, la relatividad y la mecánica cuántica a un lenguaje accesible, invitando a todos, independientemente de su formación científica, a participar en el gran diálogo cósmico. Quitó el velo esotérico de la cosmología, mostrando que la búsqueda de una descripción elegante del universo es un esfuerzo que pertenece a toda la humanidad. Es un mensaje de inclusión intelectual. Tu mente tiene el derecho y la capacidad de expandirse hasta los confines del universo. Por tanto, la conclusión es un llamado a la acción existencial. Ya no podemos permitirnos vivir con mentes estrechas en un universo de inmensidad ilimitada. Debemos utilizar la ciencia, la filosofía, el arte y la introspección como herramientas para recalibrarnos continuamente en relación con nuestra verdadera escala cósmica. Cuando las dificultades de la vida nos presionan, debemos recordar la perspectiva de miles de millones de años y billones de estrellas. Esta perspectiva no anula el dolor, sino que lo contextualiza, inyectando significado y urgencia a la forma en que resolvemos nuestros conflictos y dedicamos nuestra energía. La expansión de la mente, objeto de toda esta reflexión, es el acto de trascender el ego limitado y momentáneo, de conectarse con el tapiz atemporal de la realidad. Es el momento en el que te das cuenta de que el espacio no es solo algo externo, sino que el silencio y el misterio del cosmos ya residen, potencialmente, dentro de tu propia capacidad de meditación y razonamiento. Hawking nos dejó la esperanza de que, aunque es posible que nunca alcancemos la teoría fundamental del todo, la ecuación que gobierna toda la realidad, el esfuerzo por lograrla moldeará el futuro de nuestra especie. Nos pidió que seamos abiertos, que cambiemos de opinión cuando nos enfrentemos a nueva evidencia, y que recordemos siempre el valor intrínseco de una vida vivida en busca de comprensión. Que la próxima generación no solo herede el conocimiento, sino también la pasión por lo desconocido. Ahora, se instala el silencio cósmico. La inmensidad del cosmos se retira de la lente del telescopio para descansar en los rincones de su propia conciencia. El mensaje de Hawking es eterno. Mira hacia arriba, sé curioso, y sobre todo, no renuncies a hacer de tu vida una investigación, un experimento, un intento valiente de comprender el universo que se atrevió a crearte. Cuando amplías tu mente, el universo deja de ser un misterio lejano y se convierte en un espejo de lo que siempre has podido comprender. Si estas palabras te conmovieron, si la visión de Stephen Hawking despertó algo profundo y expansivo en tu mente, deja tu comentario. Comparte lo que sentiste acerca de este viaje. Exploremos juntos este universo interior y exterior, transformando la contemplación en acción intelectual. Y, si deseas continuar este viaje de conciencia, donde la ciencia se encuentra con la filosofía para ampliar nuestros horizontes, deja un me gusta y suscríbete. Aquí tu mente siempre encontrará espacio para expandirse. El universo te espera.